Comenzamos de vuelta. Este es el cuarto webinar de Dominando en Roads, ¿sí? Y yo quiero agradecer personalmente a la gente de la Universidad de San Marcos que se tomaron el trabajo de traducirla, ¿sí? Así estamos muy agradecidos. Bueno, este somos nosotros, este es Climate Interactive, el MIT y la energía y la iniciativa de sustentabilidad. Estamos en el cuarto webinar. Vamos a ver básicamente cómo se usa el simulador, ¿sí? La quinta sesión es todo el tema del análisis un poco más profundo, de cómo se utiliza, fomentar que la gente entienda eh, eh, lo que pasa, qué es lo que hay detrás del simulador, cómo se producen los cambios. Entonces, vamos a ir al simulador y lo voy a describir desde un comienzo. Bueno, es el simulador en Roads. Cuando ustedes trabajen con la gente, siempre háganle entender lo que significan los ejes. Acá están los años, desde 2000 hasta el 2100, y acá está la cantidad de energía generada por las distintas fuentes de energía, entre ellas el carbón, el petróleo, que hace una curvita, el azul es el gas natural, el verde son los renovables, violeta son la bioenergía, celeste es el nuclear y naranja la nueva tecnología, que es un gráfico de base. Pero se puede cambiar. Ustedes pueden decir, en realidad, estas son las fuentes principales de energía, quiero ver, a ver qué nos gusta. La demanda de energía eh, eh, total, y podemos verla por área. Entonces, vemos, esta es la cantidad de vuelta, sigue siendo una unidad de energía, exajoules por año. Y acá les quiero hacer que han puesto la solapita nueva. ¿Por qué? Porque está traducido al portugués. Ya traducido al portugués por una persona que conozco mucho, que es Luis Ambrosio, y que en este momento estamos tratando de potenciar la difusión de todo esto en Brasil. Si conocen gente que nos puede ayudar, por favor, referirla. Bueno, y el mes que viene debería estar en español, que ya está traducido por 12 voluntarios. Y necesitamos voluntarios para la guía para ayuda, la parte de referencia, que es muy importante, que está incorporada en el simulador. Toda esta parte también hay que traducirla al castellano. ¿Sí? Sé que la gente de Brasil está trabajando también en eso. A ver si salimos de acá. ¿Cómo voy a volver a ver? Uy, Dios. Acá es, ahí está. Bueno, volvamos al inglés. A ver. El segundo gráfico interesante es el cambio de temperatura, que está acá. De vuelta. Es importante que recuerden a la gente lo que están viendo. Sobre todo son gente que ustedes, si están facilitando esto, van a haber visto este gráfico miles de veces. La gente lo va a ver por primera vez. Entonces, es importante que sepan de qué se trata. Y díganle, acá está la temperatura, acá están los años, esta es la línea punteada de los 2 grados, que es el máximo posible, ser recomendado por los científicos para que el clima sea similar al actual. Y esta es la recomendada por las Naciones Unidas, que es 1,5 grados. Bueno, vayamos al carbón. Pregunta, ¿qué sucede si le coloco un impuesto al carbón? ¿Qué pasa con la curva en marrón del carbón? Si lo pongo por acá.
ustedes, es importante que le hagamos a la gente un paseo por el futuro. A ver, Marco, ¿qué pasa si hay un mayor impuesto al carbón? La curva del carbón, la demanda de carbón, ¿va a subir o va a bajar? La demanda va a bajar. Exacto. Entonces, ese es el tipo de pregunta que hay que hacerle. Esa es más fácil. Tienen que hacer esas preguntas a la gente para que lo piense. Entonces, ahora la hacemos. Después que la gente lo pensó, mostramos a ver qué sugiere en Rhodes. Y se nota que la curva de carbón cambió. Y si hacemos un replay, se nota el cambio que mencionó Marco. Bajó. ¿Sí? Inclusive acá a la derecha, en donde está el total de cambio, aparece. Bueno, pero eso es a nivel general. Veamos lo que se pueda customizar a nivel en detalle, porque tiene mucho detalle. Acá donde ustedes ven, hay una descripción de lo que significa el tema de carbón. Y si ustedes hacen clic acá, van a ver una información adicional. Entonces es muy importante que eso lo veamos y lo utilizamos. Y además estoy pidiendo voluntarios para empezar a traducir todos estos comentarios. ¿Sí? Algunos van a estar, pero por ejemplo, si lo que hay que traducir es esto. Ejemplos, el mensaje principal, las dinámicas principales, beneficios, co-beneficios potenciales de sacar el carbón, consideraciones de justicia y equidad, y hay mucha información que se puede usar para dialogar. Recuerden que En-ROADS junta la mejor ciencia disponible sobre el cambio climático y tiene mucha información acá lateralmente, como es el modelo, casos de estudio, ¿sí? Y las facts o preguntas muy frecuentes. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo, ¿por qué quema tanto petróleo? Vayamos al escenario inicial sin el impuesto, ¿no? Ahí volvió. Entonces, ahora se puede ver por qué en la segunda mitad del siglo, de acá para acá, ¿por qué quema tanto carbón en el escenario negro de Business as Usual? ¿Y por qué, en contraste, el petróleo baja? Y acá está explicado por qué. La respuesta es por que hay mucho carbón, es muy barato. En cambio, la cantidad de petróleo disminuye, hay reservas limitadas, y al haber limitación en las reservas, se vuelve más caro. Es decir, está genial toda esta parte, realmente. Sí, genial. Bueno, vamos al gráfico. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, Marco, de vuelta. ¿Qué pasa si el impuesto al carbón lo aplicamos más tarde? ¿Qué va a pasar? Volvamos al escenario que habíamos hecho con Marco. ¿Qué pasa si se hace más tarde este cambio? Por ejemplo, en el 2040. ¿Cómo cambiaría la línea del carbón? ¿Se iría para arriba o para abajo? La curva nada más se trasladaría, pero la temperatura no habría mucha diferencia. Entonces, la sugerencia es que no habría cambio en la temperatura, pero ¿qué sucedería? La otra palabra no la entendí. Habría... O sea, sigue la curva, nada más en vez de empezar a mediados del siglo, pues sería más hacia el final del siglo. Ok. Entonces ponemos 2040. Vamos a ver qué sucede. Entonces, acá se corrió, como dijiste tú, hacia el futuro y la temperatura se mantuvo más o menos la misma. Así que muy bien. Muy bueno el razonamiento. Bueno,
¿Qué pasa si el subsidio no lo hacemos hasta el final del siglo XXI? Si lo hacemos hasta el año 2080. ¿Qué piensan? Yo creo que ya para entonces ya no va a haber nadie que pueda contabilizar esto, porque ya la humanidad va a estar en otro punto de vida. Es posible, esperemos que no, pero ¿cómo cambiarían la curva? Ese es un tema interesante para el simulador. Lo que tú dices, el impacto sobre el clima, no está incluido sobre tal aumento de temperatura, pero no está muy claro si la gente, llegando a esta temperatura, reacciona y empieza a cambiar de idea o cambia su comportamiento. Eso no está incluido dentro del simulador. De hecho, hace poco tuvimos una reunión de ambassadors y fue una de las cosas que se sugirieron. Así que muy bien. Lo que va a pasar también es que evidentemente es posible que de vuelta la temperatura no cambie mucho, pero la curva sí. Vamos a ver qué pasa. Cambió bastante, ¿sí? Y sí aumentó la temperatura. Así que, pues claro, se vuelve barato y si vamos a ver los costos. Este botón de acá, como le mostré, tiene los costos de la universidad y con el escenario de 2080, fíjense, las renovables era la más barata, vamos a ver más grande. Las renovables se habían convertido en las más económicas, carbón ya había dejado de serlo, pero en el 2080, que es el año ese que sacamos el impuesto, de vuelta se vuelve a ser accesible y entonces cambia la temperatura. Ese es el tipo de argumentación que es bueno fomentar a lo largo de una simulación. Que lo hagan ellos, ¿sí? Bueno, otras cosas que se pueden customizar. Vamos a volver al escenario original. ¿Y qué pasa si fijamos una reducción hasta acá de el uso de carbón? Forzamos que se vaya disminuyendo paulatinamente el uso de carbón. ¿Qué pasaría con la temperatura? Vamos a ver la explicación que dan ellos. Dice, una reducción en la cantidad de plantas procesadoras de carbón, es decir, se reduce la cantidad. Y ellos proponen que sea a lo largo de un periodo de 10 años. 0 significa no hay un cambio. 50% fuerza que la utilización planificada de carbón sea la mitad. Que si no hubiese ninguna política en acción, y un 100% significa chau carbón. Entonces yo voy a ser bastante extremista y voy a poner 100% de carbón. Se va eliminando. ¿Qué piensan ustedes que pasaría? ¿Alguna persona que se anima? Bueno, ya al mover la palanca se hizo, perdón. Ya no hay más sorpresa, ¿ven? En muy poco tiempo dejó de usarse el carbón y bajó la temperatura. Pero es dejar el carbón de movida en la Tierra. Se podría haber puesto 50% también. ¿Sí? Bueno, voy a volver a la original, pero hay otras políticas interesantes que se pueden llegar a pensar. Bueno, esto es pensando que se hace en el 2020 hasta 2100, pero podría ser que directamente los gobiernos del mundo se pongan de acuerdo a que se deja de usar, que se usan las plantas de carbón que están, pero ya a partir de que se envejezcan, no se construye ninguna planta más de carbón. ¿Qué piensan que pasaría con la evolución de carbón? De la curva de carbón. A ver, ¿quién se anima a compartir lo que pensamos?
que puede suceder si prohibimos la construcción de nuevas infraestructuras en carbón. ¿Qué pasa? ¿Se consumiría más energía de carbón o se consumiría menos? ¿Se escucha? En teoría, Eduardo, si uno deja de construir nuevas centrales energéticas sobre la base de carbón, debería bajar la curva porque se agotaría el carbón en stock existente y tendría que tener un impacto en la reducción de emisiones, porque dejarías de estar generando nueva infraestructura con emisión de gases como el CO2 a partir del carbón. Excelente, José. Entonces vamos a ver. Si prohibimos en el 2025 la construcción de nuevas centrales de carbón, lo que sucede es que la curva de consumo de carbón disminuye por la obsolescencia de las plantas existentes, ¿sí? Las plantas se supone que duran 30 años, bueno, en un periodo de 30 años ya hacemos de 25 y 30 más, serían 55 más o menos por acá. Debería ya desaparecer el uso, por ahí queda algún uso residual, pero es una intervención de alto impacto y la temperatura baja, como se ven. Gracias, José. Después se puede pensar en un programa de retiro acelerado de plantas de carbón, y esto, bueno, a ver, dice incrementar la tasa anual de retiro del uso de plantas de carbón, de usina de carbón para generar electricidad. Cada porcentaje agrega al promedio mundial de la tasa anual mundial de retiro. 5% sería significante. Bueno, voy a poner 5% acá y vamos a ver qué sucede. En menos plantas debería haber menos consumo. Ahí se nota. Bueno, lo que pasa es que se retiran, pero por lo que yo veo, tal vez se sigan construyendo nuevas. Entonces, habría que usarlo tal vez en colaboración con esta. ¿Lo hizo o no? A ver, ¿qué pasa? Bueno, se ve que hay un cambio también muy importante, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, esto es interesante, ¿no? La industria del carbón propone seguir usando las plantas de carbón, pero con un subsidio para que se utilice una tecnología que se llama captura, CCS, Carbon Capture and Sequestration, es decir, secuestración, se secuestra el carbono, el dióxido de carbono que se genera al quemar el carbón. Entonces, a ver, ¿qué pasaría si lo subsidiamos esto? Por acá. A medida que quemamos carbón, subsidiamos la captura directa de ese dióxido de carbono que se genera. ¿Se va a consumir más o menos carbón? Es difícil esta, pero bueno. Se consumiría. ¿Quién se anima? Más. Muy bien, excelente. Se consumiría más. Fíjense. Se consumiría más carbón, bajaría un poquitito la temperatura, pero se usaría más carbón porque es como que de alguna forma tiene una ventaja económica por ser más económica, y además hay un cierto retiro del daño que produce. A ver, no es la
la solución que yo recomendaría, pero bueno. Y esto es el breakthrough, o sea, un cambio importante. Si hubiese una investigación o algún trabajo en el cual el costo de la energía eléctrica generada a partir del carbón con CCS fuese importante, a ver qué impacto tendría. Pongamos un impacto por acá. ¿Y qué piensan ustedes si bajaría el costo de todo esto? ¿Qué pasaría con el consumo de carbón? ¿Subiría o bajaría? Por eso es importante hacer esta pregunta. Adelante. Hacer estas preguntas con la gente para que la gente, todos pensemos. ¿Alguien se anima? En el Adelante. chat dicen que aumenta. Ok. Tienen razón. Bajó un poquito la temperatura, pero esto sería endiosar al carbón, ¿no? Yo tampoco lo recomiendo, porque, digamos, hay distintas cosas que se pueden hacer y trampitas que se pueden hacer en todo esto en cuanto a los subsidios y tiene que haber un medidor y toda una organización de control de todo esto, lo cual yo en ciertas culturas se volvería bastante difícil. Sí, sobre todo en las culturas latinoamericanas que tienden a ser bastante laxa en el cumplimiento de las cosas y se prestaría a situaciones bastante incómodas. Pero bueno, es una posibilidad desde lo teórico existe, ¿sí? Y bueno, como verán, cada una intervención, cada acción climática es bastante detallada. Lo que podemos ver es lo mismo, se puede fijar un impuesto, en el caso del petróleo, que es esta línea roja de acá, y se ve reflejada acá. Se puede reducir en forma porcentual el año que comienza, se puede bloquear la construcción de nueva infraestructura de petróleo. Ahora, ¿qué pasaría si bloqueamos la construcción de nueva infraestructura de petróleo? ¿La temperatura bajaría o subiría? ¿Qué piensan? ¿Quiénes votamos por el no y quiénes votamos por el sí? A ver, ¿alguien escribió? ¿Postearon algo? A ver, en el chat. Dicen que va a bajar. Que sí. Acá me ponen en el chat que bajaría. A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacerlo, ¿sí? Bloqueamos la construcción de nuevas plantas. ¿Qué pasó con la temperatura? Subió. ¿Por qué piensan que subió? Fíjense, creció las renovables un montón, pero el carbón se fue a las nubes, el gas también, y lo mismo las nucleares. ¿Por qué bloquear la construcción de nuevas plantas basadas en petróleo haría un efecto así? Puede ser que la demanda de petróleo global hoy es tan grande que si la bloqueás va a haber inevitablemente un vuelco al carbón y al gas natural que a las renovables. También es una cuestión de costo y porque las renovables tal vez no abastezcan toda la demanda energética que hoy hay vinculado al petróleo. Pienso, no sé si por ahí estoy equivocado. Es una idea plausible, es verosímil.
¿Y qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con el transporte? ¿El transporte qué tipo de fuente de energía utiliza? Hoy por hoy, hidrocarburo, fósil, Claro. Y si no hay petróleo, ¿qué van a usar? Por ejemplo, los barcos. gas natural. Podría ser. El gas natural crece mucho. Una alternativa era también el carbón. Es decir, antes los barcos eran a carbón. ¿Qué más? Es como si la velocidad de migración a otra fuente de combustible, en vez de ser a renovables, va a ser a carbón y a gas natural porque es históricamente lo que ya venimos arrastrando y más conocido. También puede ser esa la respuesta. Yo desconozco realmente, pero me vuelo que hay ciertos usos del petróleo que hasta ahora no se pueden reemplazar. Si recién hay camiones eléctricos, están empezando a partir ahora. Hay algunos modelos que creo que sacó la empresa Nikola y otra que sacó Tesla, pero no son una tecnología estándar todavía, son cosas nuevas. Eh, y otros múltiples usos del petróleo que se acabarían. Entonces, es como que esta medida debería ir en conjunto con otras, ¿sí? Así que bueno, ese es un tema interesante para verlo y analizarlo, ¿sí? A veces suceden paradojas en los sistemas. Vayamos al gas natural. El gas natural, además de las variables que tiene el carbón y el petróleo, hay un tema bastante interesante que es el tema de el venteo de metano. ¿Sí? El metano es el gas natural, es una parte importante del gas natural y a veces hay pérdidas. Y estas pérdidas a la atmósfera, que durante todo el proceso de extracción y distribución del gas natural, genera emisiones puede ser un 3% al 10% eh, de todo el gas natural que se utiliza, se pierde y se va a la atmósfera. Y resulta que el gas metano absorbe 30 veces más energía calor que el dióxido de carbono. Entonces es un gas muy peligroso y algunos se preguntan qué pasaría si en realidad se pierde más metano. Yo lo voy a poner acá, 7%. ¿Sí? Aparentemente no cambiaría mucho la temperatura con este nivel de consumo de gas natural, ¿sí? Pero igual es una cantidad a tener en cuenta. Bueno, limpiamos de nuevo. ¿Hasta alguna pregunta hasta acá? ¿Se va entendiendo lo que queremos transmitir? Está claro. Ok, genial. Vayamos a bioenergía. Bueno, bioenergía es un sistema que tiene algunos resultados bastante interesantes como para pensarlos. Entonces acá te dicen un subsidio o un impuesto a los productores de bioenergía. Un subsidio reduce el costo de la bioenergía y un impuesto aumenta el costo. Entonces, no sé, ¿qué hacemos? ¿La subsidiamos o le ponemos un impuesto a la bioenergía? Subsidio. ¿Qué piensan? ¿Subsidiamos? Un subsidio. Vamos a poner un subsidio a lo grande. ¿Y qué va a pasar con el subsidio de la bioenergía? ¿Va a subir o va a bajar la temperatura? Va a bajar. Bueno, vamos a ver. Se mantuvo constante, ¿no? Pero siempre hagan la pregunta a la gente, porque acostumbrémonos a
no da respuesta. Nosotros necesitamos que la gente piense. Nosotros tenemos la tentación, a mí me pasa, de explicar qué va a suceder. No, no, no. Eso el facilitador o la facilitadora no lo debe hacer. Lo que tienen que hacer, tenemos que hacer, es hacer que los demás piensen, ¿sí? Por eso yo le estoy preguntando a ustedes. Muchos de ustedes por ahí ya saben la respuesta, el simulador lo conocen, mejor. Sé que Marco lo conoce desde hace muchos años, por ejemplo. El resto no sé, pero seguramente lo han visto muchas veces. Bueno, acá se puede fijar año que comienza, año de final, por ahí hay un breakthrough, o es decir, un descubrimiento o una tecnología que reduce repentinamente el costo, ¿sí? Y bueno, acá te preguntan cuánto se reduce ese costo. Supongamos que se reduce un 20% el costo por una nueva tecnología. ¿Qué pasaría si la bioenergía es un 20% más económica? ¿Se utilizaría más o se utilizaría menos? ¿Qué piensan? Si es más barato la bioenergía, ¿se va a usar más o se va a usar menos? Usar más. Ok, yo también compro esa respuesta. Y se ve que eso es cierta, la respuesta aumenta el consumo. Eso no hace cambiar la temperatura media final, seguro es lo que sugiere en Rhodes, es que no provocaría un impuesto, perdón, un cambio en el resultado climático. Por último, el año que se produce, acá dice 2030, y bueno, pueden cambiar el año, jugar, preguntarle a la gente siempre qué va a suceder si hacemos esto. Porque si la gente te dice sube y después bajó, se lo van a acordar, se lo van a acordar. Así que nos lo vamos a acordar todo. Bueno, vayamos a las renovables. Bueno, acá también está el famoso mito de que las renovables resuelven todo el problema, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Las subsidiamos fuertemente? ¿Qué les parece? Yo, con mano corazón, le pondría un poquito de subsidio, pero no sé ustedes. A ver, ¿usted qué piensa? ¿Le damos un subsidio alto? ¿Le damos un subsidio medio? Medio. Sí, medio. Marco, ¿qué hacemos? ¿La subsidiamos? José. Anímense, no pasa nada, es En solamente... el chat una persona dice medio y otra persona pide alto. Bueno, ¿qué hacemos? Medio alto por acá. Vos andá leyéndome los que Pero podemos pongan, poner Marco, un así. subsidio alto para ver si realmente tiene un impacto o no. En todo caso, después podemos ser Bueno, más moderados. exacto. Bueno, yo ya me tomé el atrevimiento de hacerlo. Soy medio impaciente. Perdón. Ahí bajó 2 décimas de grado y subió la línea verde, ¿no? La que está acá que representa las renovables. Acá se nota también un crecimiento mucho mayor y se logra un gran beneficio con el clima, ¿sí? Ahora, lo que no muestra es que haya resuelto el problema, sino el problema sigue estando. Está mejor, pero tenemos un consumo alto de petróleo, un consumo alto de gas y un consumo altísimo de carbón durante todo el siglo. Bueno, de vuelta se pueden fijar el año de comienzo y fin del subsidio, del impuesto. Se puede decir un porcentaje de reducción importante del costo por algún descubrimiento. Por ejemplo, hace unos 4 años yo quería poner paneles solares sobre el techo de mi hermana y los paneles eran de 100 watts. Hoy se consiguen paneles que tienen 300, 400 watts por panel de producción. Así que
es como que se triplicó o cuadriplicó la productividad, y eso genera una reducción de costo por unidad de energía. Entonces podemos decir, a ver, ¿cuánto decimos? ¿Un 15%? Y que eso ocurriría en el 2030, o pongámosle un 20%, vamos a poner un 20% en el 2030. ¿Qué pasaría si la energía renovable es más barata? ¿Tendríamos más energía renovable o tendríamos menos? ¿Qué piensas? ¿Se va para arriba o para abajo? Se vuelve competitiva respecto de los combustibles fósiles. Muy bien, yo también coincido con tendríamos José. más. A ver, Yo El también tema es opino la que velocidad de crecimiento de la infraestructura renovable también, ¿no? ¿cómo? El tema es la ¿Repetís? velocidad de crecimiento de la infraestructura renovable contra una infraestructura de combustibles fósiles que ya la tenés totalmente distribuida a nivel global. Ese es un tema muy, muy interesante. ¿Cuándo se invierte en energía renovable? Cuando la necesitas. cuando se hace accesible el costo. Sí. Ahora, también tiene que haber una necesidad, si no, no inviertes. Tiene que darse las dos cosas, que sea económica y que tenga la necesidad. Y eso pasa cuando se van retirando las nuevas plantas de energía fósil. Porque yo sé que Sí, por ejemplo, hacer... no, perdón, Eduardo, adelante. Bueno, eso. Entonces, ellos fijan un año. Otro tema interesante, a ver, yo creo que lo puse ya, ¿no? Sí, eso está puesto. ¿Qué pasa si se reduce un 20% las famosas baterías de Tesla? Si hay baterías y se puede almacenar la energía renovable, es posible que se invierta más energía renovable. ¿Sí? Sí. Los principales inconvenientes que tiene la renovable son que el sol, hay solamente sol de día, molino eólico funciona cuando hay viento y a veces está parado. Es decir, en Argentina se tiene una tasa de funcionamiento del 40%, más o menos, que es muy alta en el mundo. En el mundo hay valores menores, no sé si 35 o 30. No soy especialista en energía eólica, pero creo haber visto esos valores. Entonces, vamos a poner, si baja un 20% el costo del almacenamiento, ¿qué pasaría con la temperatura media global? Ese tipo de razonamiento es lo que se quiere que la gente haga. ¿Qué impacto tiene esta medida sobre el clima? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Bajaría la temperatura o subiría? Si se reduce un 20% el precio del almacenamiento de energía eléctrica. ¿Pusieron algo en el chat, Marco? Sí, dice que no cambia. Bueno, muy bien. Me parece que es la respuesta correcta, pero en realidad bajó un poquito. Bueno, como verán, hay muchísimas posibilidades de customizar las acciones climáticas y lograr que la gente entienda y se motive por esto. Yo tengo una duda. Energía. Sí, adelante. En el caso de las energías renovables, pues mucho de la infraestructura tengo entendido que está soportada por la energía tradicional de quema de combustibles fósiles, o sea, para poder fabricar los paneles, para poder extraer los recursos, todo se necesita maquinaria que está quemando combustibles fósiles. Entonces,
O sea, mi pregunta es cómo esta simuladora está contemplando ese elemento, porque en qué momento vamos a hacer esta migración en donde las energías renovables sean completamente renovables desde el origen, desde poderse fabricar los elementos que se necesiten para hacer la energía. Y a la hora que hicimos este ejercicio de cambio en la sección de renovables, ¿se está considerando esos elementos? La respuesta es que probablemente sí. Yo el modelo no lo conozco en total en detalle, pero conozco mucho de dinámica de sistemas y he presentado papers y modelos de la aplicación, por ejemplo, de la dinámica de sistemas para la carrera laboral. ¿Sí? Eso lo presenté en forma de taller la conferencia número 25 de dinámica de sistemas en Boston. Y conozco y he dado clases de pensamiento sistémico, de dinámica de sistemas, desde el 2000 he trabajado en una universidad y todo. Es decir, la dinámica de sistemas es una tecnología que permite el uso del feedback. Entonces, en el instante cero, en el comienzo de la fabricación de paneles solares, sucedía eso de que la única fuente de energía era fósil. Pero a medida de que pasa el tiempo, hay más stock o cantidad de energía, como muestra el gráfico, cada vez hay mayor producción de energía renovable, y entonces de la fuente de esa energía que se usa para hacer los paneles, cada vez se va volviendo más verde, ¿sí? Y paulatinamente, según lo que hagamos nosotros, la producción de paneles solares y de molinos eólicos y de cualquier otra solución que se pueda aplicar es más verde, más verde, más verde, más verde. Además, al aumentar la eficiencia, por ejemplo, si yo digo que con el mismo esfuerzo producimos un panel que tiene 4 veces la productividad de energía, ¿sí? Que aumentó 4 veces la productividad, el costo en combustibles fósiles de ese mismo panel se reduce por 4. ¿Sí? Entonces, es cierto que al principio tenían un gran contenido de dióxido de carbono en la producción. Eso sucedió hace 30, 40 años. Pero hoy es mucho más verde invertir en tecnologías renovables que evidentemente seguir quemando carbón, gas natural y petróleo. Es una objeción que hay que también recordar que durante todo, es decir, el cambio climático se conoce desde 1970. Antes, también en 1850 ya se sabía que ya había científicos que lo predecían, pero en 1970 ya lo empiezan a decir los científicos y en 1991 se firma el protocolo de Kioto. La industria de los combustibles fósiles utilizó la estrategia del cigarrillo, que es negar y poner en duda la ciencia. Entonces te meten dudas por todo. Y bueno, ¿y será tan verde el panel solar? Como dicen. Y bueno, al principio era cierto lo que decían, ahora ya no. Ahora ya cambió mucho la situación. Y en el caso del cigarrillo, cuando yo tenía 10, 15 años, te decían que todavía no estaba demostrado que el cigarrillo causara cáncer. ¿Sí? Pero yo he visto un montón de gente moverse por el cigarrillo, desde el compositor americano Leonard Bernstein, una tragedia, murió muy joven, que hizo, ¿cómo se llama? Bueno, las comedias estas de Hollywood que fueron muy conocidas. De amigos míos, el padre de Fabián murió de EPOC, de cigarrillo. Mi papá tenía un amigo, se murió en un velorio de tristeza y por el cigarrillo no podía respirar. Y así, mi primo murió de cigarrillo, le salió un tumor. Y yo veo, y bueno,
Lo que me decían a mí, que el cigarrillo producía cáncer, es cierto. ¿Viste? Y que hacen los lobistas petroleros han utilizado esa estrategia en forma recurrente. Bueno, así que la pregunta es muy buena, te agradezco la pregunta. El tema es que ya no, cada vez es menor el porcentaje de energía fósil que en promedio en el mundo se utiliza para hacer los paneles. Es más, podrías poner una fábrica de paneles solares y en una zona solar, como hizo la Argentina, creo que es en San Juan, no me acuerdo, San Juan o Jujuy, pero uno de los parques solares más importantes de Latinoamérica está ahí, porque hay mucho sol, y con esa energía del sol se usa para producir más paneles solares. Entonces, si la respuesta es los paneles producidos ahí en el noroeste argentino, serían 100% limpios. Y puede pasar lo mismo si lo haces en el Sahara o en Australia, pones una planta de paneles solares y serían 100% limpios los paneles. De vuelta, no existe la pureza. Uno tiene que elegir entre soluciones más contaminantes y menos contaminantes. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta en ¿Comentario? relación a lo que estamos hablando. Mucho se habla de la producción de la tecnología verde, pero ¿qué se habla de la parte del desecho de esta tecnología verde? Porque bien sabemos que tiene un fin de vida útil. Entonces, ¿este impacto del fin de la vida útil de esta tecnología verde también se está considerando dentro del simulador? No, dentro del simulador no. Ahora, yo te puedo responder también que eso es trabajo para ingenieros, trabajo para mucha gente, y va a haber que invertir en plantas, por ejemplo, recuperación de baterías de autos eléctricos. El auto eléctrico tiene la batería que duraría, por ejemplo, 8 años. Sé que ahora hay baterías que duran el doble, ¿sí? Creo que han descubierto una nueva tecnología, por lo que vi, que duran 16. Pero bueno, supongamos que sean 8 años. Los 8 años debería ir esa batería a una planta de recuperación de la materia prima porque es cara. Si litio no hay mucho litio en todo el mundo, hay que buscarlo. Hay depósitos acá en Argentina y en Chile y en otras partes del mundo, pero no es un recurso que, wow, tenemos para tirar manteca al techo, no. Entonces, hay que armar compañías, eso genera trabajo. Hoy las renovables y la industria limpia generan más trabajo para la gente que el petróleo, y es cierto, hay que recuperarlas. Como también habría que recuperar las baterías comunes que, por ejemplo, hoy en Argentina se tiran a la basura, las Everready, las Duracell, se tiran a la basura, y eso está mal. Así que habría que recuperar todas las baterías tradicionales y las nuevas que se hagan. También así es la industria del reciclado. La famosa economía circular, donde se recupera el vidrio, se recupera el papel, y también se deben recuperar las baterías. Deberían haber plantas especializadas. Hay creo que, no sé si en Noruega o en Suecia, que compran basura porque ganan dinero con el reciclado. Es una fuente lícita para producir riqueza el reciclado. Es una muy buena pregunta también, porque es otra objeción que a uno le pueden decir, no, bueno, pero vas a generar más desperdicio. Pero todo genera desperdicio. ¿Sí? Los limpios y los fósiles generan un desperdicio. Y bueno, la idea es que hacer cada vez más paulatinamente más limpia el circuito económico. Bueno, siguiendo ¿alguna otra pregunta? Siguiendo lo que estamos viendo, que también se puede customizar la eficiencia energética. La eficiencia energética, recuerden que es una cosa maravillosa porque ahorra dinero. Si ustedes hacen un programa de eficiencia energética para la empresa o para el gobierno o para el usuario final, le están ahorrando dinero, están ahorrando plata. En el transporte es muy importante la eficiencia, fíjense. ¿Piensan que va a bajar o no la temperatura?
A ver, José, Marco. Debería bajar la temperatura si la eficiencia es a partir de utilizar menos energía cuyo origen es fósil. Exacto. Hoy por hoy debería haber un impacto grande, ¿sí? Bueno, la temperatura la respuesta es excelente. Es decir, si la fuente de energía es fósil, y acá básicamente tenemos fósiles, ponemos rojo, petróleo, carbón y gas, si yo aumento la eficiencia energética del transporte, debería bajar la temperatura. Vamos a ver si acertamos o no. Sí, tuvo un impacto importante. Y ahora viene la pregunta, bueno, pero ¿qué pasa si electrificamos el transporte? Además de usar bicicletas, porque eficiencia energética es usar bicicletas, usar el transporte público, viajar menos, ir caminando a pie. Hay ciudades que han aumentado el área donde se camina. Además de eso, ¿qué pasa si electrificamos el transporte que hay? Si los camiones son eléctricos, si los autos son eléctricos. ¿Qué pasa cuando un auto frena? Un auto eléctrico frena. En teoría se recarga la batería, ¿puede ser? Exacto, se recarga la batería. La energía cinética que tiene el auto por el movimiento se vuelve, va para la batería. Y al cargarse la batería, ahorramos energía. Un auto así tal vez ahorre el 40-50% de la energía. Un auto eléctrico es mucho más eficiente que un auto común. De hecho, eso yo lo vi en los trenes. En los trenes hay trenes que cuando frenan, trenes eléctricos cuando frenan, generan energía que puede usar otro tren. Bueno, así que la temperatura subiría o bajaría si electrificamos el transporte. Bajaría. Bajaría. Bueno, vamos a ver si es cierto. Si les mentí o no. Bueno, no cambió, pero sí cambió el consumo de petróleo. ¿Sí? Fíjense. ¿Vieron? Baja el petróleo y se usa más carbón y gas. Pero eso es porque, como decía José y otros, la energía está producida por los fósiles. Pero ¿qué pasa si fomentamos las renovables? ¿Sí? Si fomentamos las renovables, esa energía va a estar suministrada por las renovables y ya la solución mejora todavía más la solución climática, ¿sí? Bueno, hay varios, la energía de eficiencia de las construcciones. Esto tiene que ver con las paredes y las ventanas que tengan muy buena aislación y el uso eficiente del aire acondicionado, por ejemplo. Y parece mentira también, si ustedes, yo recuerdo que cuando yo era chico, usábamos mucho más lana que ahora. Eso puede ser porque la temperatura de la Tierra aumentó y también porque las costumbres de la gente cambian. Hay más estufas, entonces enciendo la estufa y me caliento la habitación con la estufa. Antes eso no era tan frecuente, si bien había estufas, pero la gente usaba más o lana y se abrigaba mejor. Entonces, acá también hay un potencial. Lo mismo pasa con la electrificación de la industria. Por ejemplo, en vez de tener un horno a gas, tenerlo a partir de energía solar térmica, podría ser, o una fuente eléctrica.
Y después tenemos escenarios poblacionales, que tienen que ver con las Naciones Unidas, y ustedes los pueden ver. Por ejemplo, esto es un escenario 1.7, significa que tenemos un crecimiento poblacional menor, y eso haría que cambie la temperatura, porque recuerden la ecuación de Kaya, que es la base del modelo. La ecuación de Kaya dice que la cantidad de gente que hay en el planeta por la cantidad por el Producto Bruto Interno per cápita, es decir, cuánto gana una persona por año sería, por la cantidad de energía para producir este valor, y por cada dólar de Producto Bruto, cuánta energía se precisa, y si lo multiplica por la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente por una unidad de energía, se obtiene la cantidad de emisiones del año. Entonces, si hay menos población, hay menos emisiones. ¿Se entendió el modelo de? Este es el corazón del simulador en-ROADS. ¿Sí? Se va a ver más en detalle en la próxima clase. ¿Sí? Volvamos a los gráficos en común, vayamos a... También hay escenarios de crecimiento económico o de disminución de crecimiento económico, influyen sobre la temperatura, son escenarios ya también, si recuerdo bien, vamos a ver en detalle. Bueno, son escenarios que podemos plantear y decir, bueno, suponemos que va a suceder esto. De deforestación hay pocas variables, pero básicamente con qué velocidad se termina la deforestación y cuándo comienza el proceso. Uno puede decir, bueno, va a haber una reducción del 4% por año de la cantidad de área deforestada. Y también influye sobre el clima. Siempre hagamos la pregunta, ¿qué piensan ustedes que va a suceder? Nosotros lo hicimos varias veces hoy, pero para hacer más breve la sesión, supongo que ya lo entendimos. ¿Se entendió? Si no se entendió, me dicen, ¿eh? Y bueno, acá también, en cuanto a plantar árboles, acá hay más variables. Está qué porcentaje del terreno está disponible para plantar árboles. La segunda es el año que comienza este proceso, el tiempo que tarda en comprarse, puede comprar la tierra, y el tiempo hasta que se desarrolla la plantita, ¿sí? La cantidad de años que se requiere para plantar los árboles. Porque hay que plantarlos. Hoy el ejército como les comenté la vez pasada, está el ejército de la China y de la India plantando árboles. Bueno, ya lo están haciendo. Bueno, este es el tema del metano famoso, que se puede mover entero o se puede mover en detalle, ¿sí? Vamos a marcar en detalle. Si cambiamos, de acá van a ver que hay, a ver, ahí está. Hay dos acciones principales, uno tiene que ver con la industria y la energía, y otro con la agricultura. Han puesto la vaquita esta famosa porque hay un porcentaje importante que viene de la agricultura. A ver, ¿qué pasa si disminuimos las emisiones de óxido de nitrógeno y de metano? Por ejemplo, a la mitad. ¿Qué piensan? ¿La temperatura va a bajar? ¿Va a subir? Recuerden que el gas metano es 30 veces más contaminante que el dióxido de carbono. ¿Qué pasaría? Va a bajar. Va a bajar. Bueno, vamos a ver. Bajó y vamos a repetir. Siempre recuerden repetir el cambio. De 3 décimas de grado bajó, ¿sí? Es importante eso, ¿sí? A ver cómo cambia esta curva.
baja bastante las emisiones. Y en la industria también hay emisiones. Por ejemplo, tenemos el metano. Acá no están consideradas las pérdidas de metano que mencionamos en el caso del gas natural, ¿no? Pero igual puede haber pérdidas. Y los gases fluorados están. Acuérdense que los gases fluorados están en los aire acondicionados, en los equipos de refrigeración, en la heladera. Y bueno, a ver, ¿este impacto va a ser mayor o menor que el de la agricultura? ¿Qué piensan? Sabemos que es importante y que va a bajar la temperatura, pero la va a bajar también 3 décimas de grado, 2 décimas de grado, 4 décimas de grado. ¿Qué piensan? Yo creo que menor que la agricultura. Ok, vemos. Muy bien, 1 décima de grado. Quiere decir que la agricultura es más importante que la industria en este caso, por eso hay tanto énfasis en el tema de la carne. Por otro lado, hay que ver que la proteína es una fuente, es un constituyente importante de la alimentación humana. Nosotros somos puramente carne y hueso, así que hay que disminuirlo, pero va a haber siempre un consumo subyacente. Las dietas veganas no todo el mundo las puede hacer, y si bien hay gente que lo puede hacer bien y hay alguna gente que le cuesta más, también hay que recordar que el 30% de la comida, de los alimentos, se desperdician. Y yo los vi con una persona muy vinculada al cambio climático que pidió plato de tallarines y del plato comió la mitad. Todo eso se tira y cuando se descompone la comida, sin que haya oxígeno, se convierte en metano. O sea, la comida que se tira, ese 30% de la comida que se tira en los basurales, que tienen, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene el SEAMSE, que es un lugar donde se hay que quemarla, hay que quemar esa comida porque al quemarla, en vez de metano sale dióxido de carbono, que es 30 veces menos contaminante. Pero de todas formas, los desperdicios de comida influyen en toda la cadena y es necesario disminuir las emisiones. Como una posibilidad es los sistemas silvopastoriles que compensan las emisiones. Hay soluciones y los principales países productores de carne deberían implementarlas y mejorarlo, pero hay que hacerlo. Es necesario, ¿sí? Para encontrar una solución al problema del clima es necesario disminuir estos dos tipos de emisiones. Y Disculpe, vamos a... tengo Sí. una duda. Es que, por ejemplo, con respecto a la agricultura que menciona, yo tenía entendido de que, o sea, sí causa bastantes daños, pero la agricultura y la ganadería intensiva. O sea, por ejemplo, en el caso nuestro o de algunos que estamos presentes, como en Perú no hay una agricultura o una ganadería a ese nivel, ¿no? O sea, industrial. Entonces, no sé si es que eso está contemplando, bueno, el caso, por ejemplo, del nuestro, que no varía tanto, o si se va especialmente solo a las industriales, ¿no? Bueno, es una gran pregunta. Lo que se predica desde el punto de vista de la gente que quiere que esto se haga realidad, que se disminuya la cantidad de metano, es la agricultura regenerativa y los sistemas silvopastoriles. Por ejemplo, el sistema silvopastoril, el animal tiene menos estrés. Está a la sombra, por ejemplo, y tiene mejor alimentación. Cuanto más rica en nutrientes y en proteínas, creo que también sea la vegetación que consuma el animal, menos metano va a emitir. Además, como tú tienes, en vez de tener a las vaquitas en medio del campo, las tienes entre árboles, la cantidad
los árboles mismos, tú preservas el bosque y entonces los propios árboles capturan dióxido de carbono y compensan las emisiones que hacen el ganado vacuno. Es un tipo de ganadería mucho más sustentable que lo que se ha venido practicando hasta acá. Brasil tiene un instituto que es Embrapa, que está publicando papers, y espero que lo hagan. Digamos, nunca sabe muy bien hasta lo que sucede en un país hasta que uno vive en el país, ¿no? Yo no lo conozco, pero la conferencia que estuve en Río de Janeiro, Embrapa está proponiendo eso. En Australia, que vende muchísimo ganado vacuna al sudeste asiático, también hay proyectos nacional para reducir las emisiones de metano de la industria bovina australiana. Y lo mismo pasa en otros países, se ha estudiado, yo he visto publicaciones de Yale y, por ejemplo, Inglaterra también tiene toda una política para aplicar este sistema de ganadería más sustentable. Yo creo que lo que hay que hacer es exigirlo. De hecho, los brasileños tienen una certificación que dice carne carbono neutra. ¿Sí? Es como una etiqueta que tiene esa carne. ¿Sí? Evidentemente será más cara, pero tú sabes que si se cumplió toda la cadena de calidad, que esa carne que estás comiendo es es casi o prácticamente carbono neutra. Que cuida el ambiente, ¿sí? No sé cómo es la situación en Argentina, no, he visto algunas notas en los diarios, pero no he visto publicaciones. Y es algo que se tiene que hacer, el tema porque es necesario reducir las emisiones de metano. El metano permanece 10 años en la atmósfera, el dióxido de carbono no, se queda mucho más tiempo, tiene un ciclo más rápido, pero hay que hacer cambios, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos adelante, nos queda la remoción tecnológica de carbón. Para eso vamos a volver a diapositivas que yo la estaba mostrando al final, pero se pueden ver. A ver. Bueno, esto... a verlas así porque es más fácil. Acá. Bueno, hay varias formas para remover el dióxido de carbono de la atmósfera, las voy a tratar de explicar, son novedosas, se está viendo cuán efectivas son. Bueno, esta ya la vimos, que es la plantar árboles. Pero, por ejemplo, BECS utiliza un sistema de este tipo. El dióxido de carbono es capturado por los árboles. A los árboles se los quema, eso genera parte del tronco, es decir, al quemar los árboles se genera como un carbón, y ese carbón queda en la tierra. Entonces es como que se captura dióxido de carbono que queda en la tierra. ¿Sí? Hay que ver cuán eficientes son estos sistemas. Creo que también tiene captura de carbono como tiene el carbón. En el proceso de quemado, parte de la energía de calor se utiliza para dejar el dióxido de carbono en la tierra. ¿Sí? También está biochar, es algo similar, es decir, se utiliza como fuente de energía la madera y se convierte en carbón por pirólisis y luego es enterrado para conservar el carbono en la tierra. ¿Sí? Digamos usted, porque dice, ¿por qué vas a quemar un árbol? Y porque entre quemar petróleo y quemar un árbol, prefiero quemar un árbol. ¿Sí? Es una especie también de combinación con las fuentes de bioenergía. Captura de carbono en los suelos, según cómo se produce el proceso de producción de la agricultura, se puede dejar el carbono en los suelos. A mí me contaron, por ejemplo,
un caso conocido es el cultivo de arroz. Recuerdo que yo no soy un especialista en agricultura, ¿no? Pero si ustedes cultivan arroz y dejan el arroz que el agua se escurra, se producen más emisiones que si está inundado el terreno, ¿sí? Eso ayuda a conservar el carbono en el suelo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, sería la agricultura regenerativa, es decir, cuidar la tierra, prevenir el pastoreo excesivo y otras técnicas que yo no las conozco mucho en profundidad, pero lo real es que existe y se puede usar. La mineralización mejorada, por ejemplo, el basalto absorbe dióxido de carbono y lo convierte en roca. Otra es la captura directa de aire. Acá tienen unos aparatos que son como árboles artificiales. Se comen el dióxido de carbono y ese queda enterrado en la tierra. Y como seguramente me van a preguntar si la fuente de energía son paneles solares o algo que tenga que ver con fuentes renovables, este proceso sería completamente limpio. Si la energía es parcialmente fósil, no lo es del todo, pero puede ayudar mucho esto también. Bueno, volvamos al simulador. Entonces, para ir terminando, tenemos, vamos a ver, vamos a usar un seteo detallado, pero por ejemplo, si usamos VEX al máximo, a ver qué impacto tenemos, ¿sí? Sí, se reduce un poquito, bajó 2 décimas de grado. A ver, ¿cuánto le tienen de confianza a VEX? ¿Llegamos otras 2 décimas más de grado? ¿Sí o no? Marco, ¿están conectando algo en el chat? Por el momento no. Bueno, ¿vos qué decís? ¿Que va a disminuir 2 décimas de grado o 1 décima o nada? Yo digo que 2. 2. Bueno, nos jugamos por 2. A ver. Sí, tuvimos 2. Muy bien. A ver. No, pero acá yo me equivoqué. Esto no. Esto es el año que comienza, perdón. Ahí lo volvemos a ver. Era lo mismo. Perdón, captura directa de aire. Bueno, vamos a probarlo. A ver cuánto captura. A ver, máximo de potencial. Sí, yo creo que aumentó un poco. A ver, vamos a ver los cambios. No cambió mucho, parece, ¿no? Esta no es tan importante. A ver, ¿qué más? A ver, mineralización, a ver si llega a los 2 décimas. No tanto. Secuestración a partir de energía. Sí. Bueno, pueden ver qué escenario se genera al mover cada uno. Vamos a ver biochar qué impacto tiene, a ver si bajamos 1 décima de grado más. Sí, y ese biochar parece ser la secuestración en la tierra por agricultura regenerativa y VEX parecen ser bastante efectivos. De vuelta, son tecnologías nuevas. Acá, de vuelta, tienen un ejemplo, el mensaje principal, las dinámicas principales, y necesitamos ayudar a traducir todo esto, ¿sí? Yo creo que acá necesitamos por lo menos 3, 4 personas trabajando, no sé, me da esa impresión. Marco, tal vez alguno de nosotros podemos ayudar y podemos organizar esto. Y bueno, con eso hemos visto la mayor parte de las intervenciones posibles. Nos queda por ver las hipótesis. Es decir,
El simulador es una plataforma para dialogar y conversar y pensar como hicimos recién con José, con Marco y con otras personas. Pero alguno puede poner en duda la sensibilidad climática. Dice, acá está explicado en inglés, dice, ¿cuánto va a cambiar la temperatura al duplicar la cantidad de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera? Y bueno, algunos dicen que es 3, otros pueden pensar que es 3 más que 3, y entonces habría un resultado peor en la temperatura, o algunos pueden decir que la sensibilidad del sistema terrestre es menor. Y estas hipótesis, cada una se puede customizar. Esto generalmente lo puede hacer algún científico o alguna persona que tenga un conocimiento muy detallado, pero como verán que el público que puede usar esta herramienta para generar, usted va a las Naciones Unidas y quieren convencer y aparece un científico, hay simuladores muy complejos que usa el IPCC que se llaman YAMS. Tal vez puedan producir resultados o escenarios mucho más detallados que En-ROADS. El propósito de En-ROADS es conversar y tomar ideas para sugerir escenarios, pero nunca predice nada el simulador. Es decir, nunca digan que el simulador predice algo, no lo hace. Lo que hace es plantear escenarios posibles para que nosotros podamos tener conversaciones profundas sobre En-ROADS. Bueno, y acá llegamos al fin de toda esta historia. Les agradezco la paciencia. Acá tienen algunas citas, recuerdo. Si me quieren hacer una pregunta en castellano, me escriben a este correo electrónico. Si quieren tener o respuestas en inglés, pueden escribir a la gente de Climate Interactive. Y les recuerdo cómo se hacen los requisitos para ser ambassador de En-ROADS. Tienen que participar de los webinars. Nosotros tenemos un registro de quienes participaron. Se lo hace automáticamente la plataforma. Leer los materiales. Observar a otras personas facilitando. Organizar al menos 2 sesiones y registrarlas en la página de Climate Interactive. Recibir críticas o feedback, yo diría más que pero feedback constructivo de otras personas. Un test que estamos por traducir, ya lo tenemos. Registran siempre el 100% todos los talleres que hagan, juegos que hacen. Recuerden, esa es la forma en que se financian todo este conocimiento. El simulador es gratuito para todos nosotros, para consultores, para profesores, para políticos, para líderes religiosos, para la persona que lo quiere usar. Pero se financia a partir de que ustedes registren los juegos y los talleres que se hacen. Completar un formulario que se compartirá después, ¿sí? Yo no lo tengo todavía, pero poco a poco lo vamos a tener todo esto. Y mi idea también es tener la misma página que tiene Climate Interactive traducida al castellano. Y bueno, la gente que quiera colaborar pueden hacerlo. Y muchas gracias, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Vamos a volver a la plataforma.